Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les siga bendiciendo Amén. y Dios nos vuelva a bendecir. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios por estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Gloria al Señor, y vamos a compartir la palabra en el Salmo 55, 22. Esta mañana predicaba en la iglesia: ¿cómo está tu conciencia? Gloria al Señor. 55. Sí, 22. Pero cuando llegué aquí, bueno, yo dije, bueno, vamos a compartir aquí entonces, en el Salmo 55, 22. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Dice la Biblia: en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre, y tenemos la comunión del Espíritu. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, soberano Dios, te damos gracias por estar delante de ti, de tu presencia. Gracias por cada vida, por cada corazón que está aquí presente. Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, maravilloso. Tú eres un Dios con propósitos, y creemos, Padre, que tienes, Señor, algo que decir a corazones y vidas que necesitan, Señor, una palabra de fe, de esperanza, de libertad, de consuelo. Te pido que ministres, Señor, donde tengas que llegar a lo más profundo del corazón para fluir, que en esta hora, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, lo estemos dispuestos a abrir a tu presencia, así como aquella Lidia abrió su corazón para recibir, Señor, tu palabra, que le trajo muchas bendiciones y beneficios a ella y a su familia. Así también tu palabra pueda fluir en nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Jesús te ruego que mientras tu palabra es disertada, tú puedas glorificarte como tú lo quieres hacer. Mira el corazón que está dispuesto a recibir de ti. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a compartir la palabra sobre ese tema: echa a Dios tu carga, o suelta tu carga. Echar es hacer algo que nosotros vamos a tratar de despojarnos o desprendernos, o impulsar algo para soltarlo. O sea, nos queremos despojar. Y puedo decirle algo, y es que cuando usted tiene un peso, usted de pronto en el momento no le afecta, pero con el tiempo eso te va quitando la fuerza, Sí. te va restando la fuerza. Y a veces hay cargas y pesos que no se ven externamente, pero que a veces internamente nosotros los tenemos. Y cuando aquí está hablando un hombre, un rey, que a pesar de que es un hombre que tuvo mucha gloria y bendiciones, un hombre que también pasó momentos duros y difíciles, porque nosotros no estamos exentos. Y cuando este hombre expresó esto, era porque él también lo había vivido, y él lo dejó como un ejemplo a seguir, porque posiblemente él sabía que muchas personas también se iban a encontrar con esta situación difícil y necesitaban encontrar una solución, y la solución solamente se encuentra en Dios. Entonces este hombre dice: echa a Jehová tu carga, o sea, echa tu peso, que Él te va a sustentar. El rey David, cuando escribió este salmo, el rey David tuvo una situación bien difícil. A pesar de que Dios le había dado muchas victorias y había vencido a sus enemigos externamente, ustedes saben que David se descuidó. David estaba a la expectativa de los gigantes externos, pero no de los gigantes internos. Y a veces nosotros estamos a la expectativa de lo que está externamente, pero a veces internamente no nos fijamos, no estamos despiertos, no estamos velando, no estamos a la expectativa. ¿Y qué sucede? Que David tuvo su falla, y cuando él tuvo esa falla, ahí entraron muchas dificultades a la vida de él y de su familia. Pero en una de estas, que David está experimentando un momento duro,
que posiblemente usted también lo ha podido vivir, porque a David se le levantó su propio hijo. O sea, Absalón, que posiblemente él podía ser su sucesor, pero este hombre se levantó en contra de su propio padre. Y fíjese algo, que este hombre, aunque era su hijo, este hombre en verdad no estaba amando a su padre. No lo veía como su autoridad. No lo veía como ese ser que le había dado la vida. Y fíjese que este hombre se levantó en contra de su propio padre. Y en vez de estar contento y agradecido con su padre porque era el rey, él no lo veía como su padre ni como su rey. Lo veía como su enemigo, como su competencia. Y usted sabe, este hombre comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Hay personas que a veces se ganan el corazón de las personas, pero le quiero decir que Dios conoce el secreto del corazón del hombre. Total. Y este hombre, ¿qué hacía? Dice que él estaba en un lugar estratégico. Cuando el pueblo venía a buscar una ayuda donde el rey, para que el rey le solucionara algún problema, él lo llamaba, lo besaba y le decía, cuéntame. Y él le contaba. Y le decía, lastimosamente tú no tienes alguien que te pueda oír de parte del rey. O sea que él no se consideraba hijo del rey. Y dice que este hombre, con esa actitud, dice la Biblia que él se iba robando el corazón del pueblo. De tal manera que él preparó una rebelión para darle un golpe de estado a su propio padre. Y quiero decirle algo, y David amaba a Absalón, porque los padres aman a los hijos. Así es. Amén. David amaba a su hijo. Y David era un hombre de guerra experimentado, pero David, en vez de enfrentarlo, él huyó. ¿Por qué? Porque él no quería lastimar a su hijo. Él no quería hacerle daño y él huyó. Dice la palabra del Señor que también se levantó contra él un amigo de él que era sacerdote, un hombre muy importante, un hombre que tenía renombre, porque la Biblia dice que los consejos que él daba eran como la misma palabra de Dios, llamado Aitofel. También se ganó Aitofel y se rebelaron contra el rey David. Póngase usted a pensar la carga que tenía el rey, viendo que su enemigo era su propio hijo y que él no le quería hacer frente porque no le quería dar muerte, no quería que su hijo muriese, y él huye con su gente y él da una orden y dice, no maten a Absalón. Él dio la orden que no mataran a Absalón, pero en medio del pueblo habían unos familiares de David que eran vengativos. Ellos no perdonaban nada. Y a ellos no le pasaba una. Uno de ellos era el general Joab. Y Absalón le había hecho una jugada, le había quemado un sembrado. Y él tenía esa espinita ahí. Dice que Absalón tenía cabello muy largo. Y cuando él iba, dice que quedó suspendido en un arbusto. Y alguien se dio cuenta. Y le dijeron, Absalón está ya suspendido en un arbusto. Le dijeron al general Joab y dice, ¿por qué no lo mataste? Y dice, no, porque el rey dio una orden. ¿Dónde está allá? Y pues, y lo mató. Eso le dolió al rey cuando dieron la noticia que su hijo había muerto. Pero fíjese una cosa, David cargó un tiempo tan desesperante porque su propio hijo se levantó contra él. De pronto usted ha podido vivir un momento cuando su hijo, su hija, alguien, un ser querido se levanta en contra suyo y a veces no lo trata como su padre, como su madre, no lo ve como la autoridad, como ese instrumento que Dios utilizó para traerlo a esta tierra. Eso tiene que ser
fuerte. Por eso el salmista en esta palabra él dice: echa ante Jehová tu carga. Porque hay cargas que usted y yo no podemos llevar, porque de tanto tiempo llevarlas nos pueden afectar, nos pueden hacer daño, y puede llegar el momento en que se te puede quitar las ganas de vivir. Es tremendo. Por eso el salmista recomienda: echa a Jehová tu carga. Es importante cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, primeramente vamos a encomendarle a Dios nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes. Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto o lo otro? Por eso la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, Dios está dispuesto a hacer en nosotros, pero nosotros necesitamos disponernos para el Señor. Quiero que busque su Biblia ahí y me lea el Salmo 62. Aquí mismo está el versículo 5. Dice, ¿qué dice? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Fíjese algo. Mire lo que está diciendo el salmista: oh alma mía, en Él solamente mi alma reposa. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? Que él puede descansar, que él puede reposar en Dios, porque Dios es el que nos va a ayudar a nosotros a poder enfrentar aquellas situaciones que se nos van a presentar, situaciones que son fuertes a veces. De pronto usted ve a la persona, pero usted no sabe la carga que tiene internamente, o las cargas que internamente se llevan. Pero le quiero decir que tenemos una salida. Tenemos alguien que está dispuesto a ayudarnos, porque su palabra dice que su brazo no se ha acortado para ayudar, para salvar, y que podemos llegar a los pies de Él para que Él nos dé esa ayuda. Entonces, aquí vemos que hay situaciones que estamos a veces viviendo con tantas cargas, y esas cargas hay que soltarlas para poder estar tranquilos, para poder estar seguros y confiados, porque a veces tantas son esas cargas que nos pueden traer opresión y no nos dejan a veces ni pensar ni analizar que podemos, con la ayuda de Dios, hacer las cosas de una manera mejor. Aquí el Señor, el Todopoderoso, que tiene de nosotros misericordia. Y de pronto usted está aquí, pero no sabe si usted no está aquí por una casualidad. De pronto Dios te ha traído, te ha salido al encuentro. Porque cuando nosotros a veces estamos cargados, a veces desorientados, a veces no sabemos qué hacer, aunque sabemos dónde vivimos y todo, pero a veces no sabemos qué hacer, a quién dirigirme. Le quiero decir que siempre hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a escucharte, que te va a orientar, te va a entender, te va a consolar y te va a guiar para que lo que tú hagas pueda prosperar y salgas adelante. Así es. Vemos aquí que había un hombre que estaba desesperado, porque él, su situación estaba comprometida porque él había hecho algo ilícito. Había engañado a su propio hermano, a su padre lo había engañado, y este hombre se va de su casa. Y cuando él se va, que duerme en el campo así, sin un abrigo, ahí Dios le sale al encuentro. Porque Dios quería ayudarle. Dios nos quiere ayudar. Dios está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Pero es que es bueno cuando nosotros estamos dispuestos también a recibir lo que Dios nos quiere dar. Y este hombre tuvo el sueño donde él ve
una escalera donde ve que hay ángeles que suben y que bajan. Y cuando él tiene este sueño, el sueño le cambió su modo de pensar, de ver. Y a pesar de que él se creía indigno, se dio cuenta que Dios lo tenía presente. Porque Dios nos ama con un amor eterno. A pesar de que de pronto no seamos dignos, el amor de Dios y su misericordia siempre está para con nosotros. Entonces este hombre, cuando él despertó del sueño, se dio cuenta que ahí estaba Dios y que estaba para ayudarlo. Y él le dijo: no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. O sea, había una promesa incondicional. Porque a veces Dios, ese es el Dios que tenemos, que a veces Dios le da a personas promesas incondicionales. A veces no buscas tú la promesa, pero Dios en su amor te la trae. Como se la trajo a Jacob, porque Jacob no estaba buscando al Señor. Pero Dios se le reveló para decirle que en su amor y en su misericordia, Él le daba una promesa incondicional, que Él iba a estar con él todos los días de su vida. Que donde él fuese, ahora a Jacob no le fue tan fácil. Tuvo luchas, pruebas, dificultades, pasó momentos duros, pero a pesar de eso Dios estaba con él para sostenerlo, ayudarlo y que siguiera hacia adelante. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que tiene ese poder para ayudarnos. Y así como le salió el encuentro a Jacob para animarlo, para estimarlo, así también Dios está aquí para ayudarte, para decirte que no estás solo, que no estás sola. Posiblemente, mire, a veces hay personas que tienen cargas de soledad, se sienten solos y posiblemente nadie te ve a veces llorar, nadie te ve de pronto derramar las lágrimas ante el Señor, y a veces de pronto delante de las personas te ves muy bien, pero como decía, en lo secreto allá, cuando entras y empiezas a derramar tu corazón y cómo estás llevando esa vida que está a veces cargada y te va acongojando, pero te quiero decir que hay un Dios que te ama, un Dios que quiere quitar esa carga que hay internamente, porque a veces esa carga de la soledad nos puede afectar, nos puede hacer daño. No, Él lo ha prometido, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay cosas que a veces a nosotros nos pueden afectar, porque a veces alguien nos ha dicho palabras o nos ha hecho cosas que nos han afectado y nos cargamos. ¿Y qué pasa? Que cuando eso sucede, ya no comenzamos a hacer lo mismo, porque esas cosas que nos han dicho, que nos han hecho, nos van haciendo daño, nos vamos cargando. Que no nos vaya a pasar como el burrito, que vino el conejo y le dijo que él era muy orejón, parecido a él, y él se puso molesto y cogió un saco y colocó una piedra, y el gallo le dijo: oye, tú rebuznas feo. Y otra piedra, y así se llenó el saco de tantas piedras que él no podía caminar bien. Todas las cosas que le decían le afectaba, y él iba cargando ese saco de tantas dificultades. Él no sonreía, él andaba triste, afectado por lo que le decía. Y un día hubo una gran inundación y él se estaba ahogando, y él tuvo que soltar el saco para poder sobrevivir. A veces tenemos que soltar las cargas de aquellas cosas que nos han hecho. Tenemos que soltarlas para poder sobrevivir. Amén. Dios está dispuesto a ayudar, pero Él dice: echa, tienes que hacer algo. Tienes que impulsar aquello que te está afectando y depositarlo delante de Dios para que Dios te dé la victoria, para que Dios te ayude, para que salgas adelante. Esto es lo que el salmista decía: echa a Jehová tu carga, que Él te sustentará y no dejará
caído para siempre al justo. A veces, amados hermanos, hay cosas que nos están afectando y que solamente cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle las cosas a Dios, nosotros vamos a ver su poder y su gloria. A veces Dios nos habla de una, de otra manera, pero a veces nosotros no disponemos el corazón, a veces nos endurecemos. Que no nos suceda como le pasó a aquel rey Nabucodonosor, que Dios le dio oportunidad para no tratar con él de esa manera, pero él no escuchó el consejo de Dios y llegó a una situación tan triste y dolorosa que perdió ese reino, perdió su poderío, su grandeza en un momento, porque él no quiso escuchar al Señor, porque él se resistió. Y la persona, cuando Dios quiere corregirle, que Dios quiere a veces reprenderle, y se endurece, la Biblia dice que de repente puede ser quebrantado y para él no habrá medicina. Así lo dice Proverbios 29:1. O sea, cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere ayudarnos, nosotros debemos estar abiertos para que Dios ministre en nuestras vidas. Y este hombre tenía una carga, sí, la carga de él era que él era muy soberbio, y a veces la soberbia nos afecta, a veces la soberbia nos hace daño, a veces perdemos cosas en la vida por ser soberbios, y cosas buenas. Y este hombre le pasó esto, es por eso, porque Dios lo quería ayudar, él no quería que le pasara esto, y él entró en un estado de locura. Oiga bien eso, y dice que su habitación era la selva, y después que él fue tratado por Dios, dice que él le entró un momento de lucidez y se dio cuenta que la situación que él estaba llevando era porque él había sido rebelde, él se había endurecido para con Dios, y desde el día que él reconoció eso y se humilló a Dios, Dios le devolvió su memoria. Y por eso es que él dice: conviene que yo declare las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, porque a veces hay que soltar aquellas cosas que nos están haciendo a nosotros daño. Si nosotros le soltamos a Dios esas cargas, Dios a nosotros nos va a ayudar. Pero algo que le quiero decir, es bueno cuando nosotros estamos dispuestos a pedirle al Señor y a pedirle misericordia. Me llama mucho la atención porque fíjese que a veces uno, para pedirle al Señor, a veces para soltar las cosas, uno debe saberle pedir. Santiago dice: pides y no recibes porque pides mal. Santiago dice eso. Pero fíjese que cuando Jesús iba entrando a Jericó, había un ciego de nacimiento, o había un ciego, no es de nacimiento, Bartimeo. Y él, mire lo que él le dice al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Él no le pide a Dios que lo sane, él le pide a Dios que misericordia. O sea, y a veces nosotros no soltamos la carga, porque nosotros a veces no le pedimos a Dios como Dios quiere que nosotros le pidamos. Este hombre le hubiera dicho: Señor, sáname. No, él le dice: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y es algo, porque es que en la misericordia, recuerde que Dios se mueve a misericordia, Dios se deleita en la misericordia, Dios es un Dios misericordioso. Y este hombre le está diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le decía: cállate, deja al maestro. Pero él seguía insistiendo, porque él sabía que solamente en Jesús hay misericordia. Amén. Es que solamente en Dios hay misericordia. Aunque usted se encuentre en la situación más difícil, aunque usted crea que todo está cerrado para usted, Dios tiene el poder para abrir. Él es, cuando nosotros le pedimos a Dios misericordia, Dios nos va a dar esa misericordia. ¿Qué hace? Cuando él sigue insistiendo, dice que le decían: cállate, cállate, que el maestro no te va a escuchar. Y dice la palabra del Señor que Jesús se detuvo, escuchando a aquel hombre que le pedía misericordia. Había mucha gente ahí, pero uno solo
era el que clamaba y gemía pidiendo misericordia. Ahora él llegó, misericordia, y el Señor se detuvo y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Fíjese, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuándo? Después que él pidió la misericordia. Y él le dice al Señor: Señor, que recobre la vista. Qué hermoso cuando nosotros podemos entregarle a Dios aquellas cargas. Yo me acuerdo una vez, estaba predicando, o sea, evangelizando, y llegó a un hogar. Y cuando llegué a ese hogar había una mujer con un niño recién nacido. Y el Espíritu de Dios me dijo: reprende el espíritu de suicidio. Comencé a hablarle y comencé a orar y a reprender. Y después que le hice la oración a esta muchacha, empezó a llorar. Y me dijo: yo iba a matar a mi hijo y me iba a suicidar. Tremendo. Porque a veces hay cargas que las personas no quieren soltar. Y ojo, que el enemigo ataca. Hay personas que son cristianos, pero no sé hasta dónde, y usted sabe que se han suicidado. Cosas que lo afectan, que lo ponen uno a pensar, porque si en verdad yo soy un hijo de Dios, yo debo de soltar las cargas ante el Señor. La Biblia dice, quiero que busque conmigo allá en Primera de San Pedro, capítulo 5. Primera de San Pedro, capítulo 5, allá del verso 7. Primera de San Pedro 5, 7. Sí, y 8. Primera de San Pedro. 7 y 8. Sí. 5, 7 y 8. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. Cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, echa a Jehová tu carga. Ante el Señor hay que echar las ansiedades. Fíjense, una de las cosas que hoy sucede es que hay muchas personas que entre el pueblo del Señor que se están cargando de muchos afanes y ansiedades. Hoy la gente que decimos somos cristianos, muchos que estamos viviendo es para vivir en la tierra. Se nos está olvidando que nuestro lugar no está aquí. Así es. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero ¿qué sucede? Que el afán y la ansiedad está cargando al pueblo. Y usted sabe por qué el afán y la ansiedad nos está cargando tanto, que somos diligentes solamente para las cosas de esta tierra, pero para las cosas espirituales nos está faltando diligencia. ¿Sabe por qué? Porque estamos tratando de caminar como camina la gente que no tiene a Dios. La gente que no tiene a Dios, ellos están buscando es la comida, el vestido y el dinero. ¿Ya? Y el Señor dijo que nosotros no debíamos de caer en esa carga de ansiedad, porque eso también es una ansiedad. ¿Y qué pasa? Y a veces, ¿qué nos puede pasar? Que no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. O sea, no nos satisfacemos con lo poco que Dios nos da. Queremos más y estamos descargados. ¿Pero por qué? Porque, amado hermano, no nos hemos puesto a mirar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. El Señor Jesucristo habló muy claro. Y Él dice: no te afanes tanto por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, porque los gentiles se aferran a esto. Y por eso Él dice que la vida de nosotros aquí en la tierra es como la flor del campo, que hoy está bien y mañana se marchita y el sol la seca y desaparece. O sea, Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura.
Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, estas cosas pueden funcionar. Dios suplirá. Y cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, oiga, entonces usted camina en justicia. Usted practica la justicia. Recuerde que a veces hay personas que hacen cosas que a Dios no le agradan, pero a veces no tienen la valentía para pedirle a la persona perdón. Y a veces esa carga está en ellos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Recuerda cuando José, usted sabe cómo lo trataron sus hermanos. Dice que había hambre en la tierra y ya José era gobernador y ellos fueron. Y dice que José los trató ásperamente, los trató fuerte. Dijo, no, dile, ustedes son unos espías, ustedes han venido aquí a ver cómo está esto, para ir a informar y venirnos a invadir. No, no, no. Dice que ellos comenzaron a decir, porque ellos tienen una carga. ¿Será que Dios nos está trayendo a nosotros lo que le hicimos a nuestro hermano? No veíamos en él la angustia, el dolor, el sufrimiento. Y a veces nosotros lastimamos, hacemos daño, pero no tenemos la valentía para pedir perdón, para reconocer nuestras faltas. Y a veces hay una carga ahí, que cuando tenemos situaciones difíciles nos acordamos, pero no tenemos esa fuerza, ¿será?, para decirle a esa persona, ¿por qué no me perdonas? La verdad es que te fallé, etcétera, etcétera. Y yo sé que cuando nosotros soltamos estas cosas, Dios a nosotros nos podrá ayudar. Por eso, amado hermano, en esta mañana el Señor dice, échale a Dios tu carga. ¿Cuál será tu carga? En la Biblia vemos muchas personas que tuvieron carga, como la carga que tenía aquella mujer que estaba enferma, tenía un flujo de sangre y posiblemente ella trató de llevar las cargas a lugares equivocados, a personas equivocadas, pero un día se armó de valor y ella dice, bueno, voy a llegar a la persona de Jesús, porque yo sé que solamente Él es el que me puede ayudar. Y dice que ella fue allá, ella se esforzó para soltar esta carga delante del Señor. Hay que soltar la carga. Suelte sus cargas ante el Señor, para que el Señor lo ayude, para que el Señor le pueda dar una respuesta propicia, para que usted esté seguro, para que usted esté confiado. Échele a Dios su carga y va a ver la bendición de Dios. Por eso dice, echando toda ansiedad ante Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Esta es una mañana para nosotros entregarle a Dios las cargas. Usted sabe por qué a veces también hay carga en nosotros, porque nos falta a veces, bueno, en persona a veces tienen carga porque a veces le falta humildad. Nos falta humildad. Y Jesús lo dijo en San Mateo 11:28. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está el descanso? Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, cuando le soltamos a Dios aquellas cargas que nos están impidiendo avanzar y a caminar en seguridad y confianza delante de Dios, pero también delante de Dios. En esta mañana el consejo de Dios es que usted suelte la carga, la que tenga, suéltele a Dios estas cosas. Si usted se la entrega al Señor, el Señor tiene cuidado de usted y le va a dar una respuesta propicia. En esta es la mañana de decirle, Señor, aquí está mi carga, te la entrego, cual sea la situación. Qué lindo cuando nosotros le podemos entregar al Señor las cargas en oración. Yo creo que hay muchas personas que cuando tienen situaciones difíciles nos vamos al lugar de oración y le entregamos a Dios las cosas y confiamos en que Dios nos va a dar a nosotros la respuesta. Si usted lo hace, usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Entonces esta es la mañana para soltar las cargas. Si traes alguna carga, suéltesela a Dios. Puede ser de pronto la economía, puede ser de pronto la salud, puede ser de pronto que las cosas no están marchando de la mejor manera, pero suéltele a Dios esas cargas, que Dios tiene cuidado de usted
y lo está viendo como Él siempre mira, con ojos de misericordia, para suministrarle una respuesta propicia y para que usted se vaya sin esas cargas. Vamos en esta mañana a darle gracias a Dios. Cierre sus ojitos. Padre eterno, soberano Dios, en esta hora te doy gracias por estar delante de ti, delante de tu presencia. Señor, tú nos estás viendo, Padre. Tu lupa está delante de nuestras vidas. Tú estás mirando el corazón de cada persona aquí presente. Aquel que llegó con alguna carga. Y que tú en esta mañana, Señor, estás diciendo, suelta la carga. Suelta esa carga que te afecta, que te impide avanzar, desarrollar. Suelta la carga. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate en cada corazón, en cada vida que está aquí, Señor amado, delante de tu presencia, y te dice: Dios, ayúdame, ministra en mi vida, en mi corazón. Señor, sácame adelante. Mira, Dios mío, por donde estoy atravesando, pero tú eres mi Dios, tú eres mi ayuda. Señor, en ti está mi respuesta. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que en esta hora, Señor amado, está delante de tu presencia. Ministra, Señor, trae descanso al alma. Trae descanso, Señor. Llévate toda dificultad, toda preocupación, todo lo que quiera alterar, Dios mío, Señor, esa compostura, esa fe, esa confianza, esa paciencia, esa tranquilidad en el corazón, Señor amado, de estas personas. Te ruego en el nombre de Jesús que glorifiques tu nombre, que ministres en cada corazón, que ministres en cada vida. Señor, te lo pido, ministra, Espíritu de Dios, ministra en nosotros, Señor amado. Ministra, Padre, porque tú eres nuestro Dios bueno y maravilloso. Así como aquel Bartimeo, Señor, arrojó la capa porque él sabía, Señor, él la echó porque él sabía que no iba a depender más de esa limosna. Que, Señor, porque esa capa lo estaba, Dios mío, identificando como una persona, Padre, que podía, Señor, pedir limosna, un pordiosero. Pero, Señor, él la soltó porque él dijo: si yo llego a Dios, no dependo más de este manto, de esta capa. Voy a depender del Todopoderoso, porque Él es mi ayuda, Él es mi proveedor, Él es mi refugio, Él es mi socorro. Recuerda que el refugio, que el socorro, que la seguridad, que la tranquilidad solamente está en el Dios Todopoderoso, que en esta mañana está con los brazos abiertos para ministrar en tu vida, para ayudarte, para sanar las heridas, para consolarte, para fortalecerte, para decirte que no estás sola, no estás solo. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana toque tu vida, porque Dios está aquí para ministrarte al corazón. Sé que desde el comienzo Dios estaba ministrando a través de nuestra hermana. Hoy el Espíritu de Dios quiere seguir ministrando en tu corazón. Deja que Él fluya en lo más profundo de tu ser. Deja que Él te fortalezca, que Él te ayude, que Él te consuele. Puedas experimentar los abrazos de Dios, que no estás solo, que no estás sola, que puedas avanzar. Glorifícate en sus vidas y en sus corazones, Señor. Danos aliento y ánimo, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Padre, ministra con poder en cada corazón, Señor, aquí presente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Escucha el ruego, la oración, la súplica de este pueblo, Padre. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos rogando, Señor. Mira aquellas personas que hoy te sueltan, te echan ante ti porque quieren descansar, porque saben, Dios mío, que en ti, Señor amado, hay seguridad y respuesta, porque tú tienes el control de todas las cosas. Que estemos dispuestos, Señor, a soltar aquello que nos afecta, aquellos que nos hace daño. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. A su nombre, Gloria. toma este invitado a nuestra hermana coordinadora.